Para 2012, un hombre llamado Matthew Muller parecía tener la vida resuelta. Se había graduado summa cum laude de una universidad muy prestigiosa y unos años después terminó la Facultad de Derecho de Harvard. Luego se convirtió en abogado de inmigración, donde tuvo muchos logros muy notorios y fue ampliamente reconocido en su campo. A simple vista, Matthew parecía ser una persona ejemplar, pero nadie podía decir quién era realmente Matthew como persona. En realidad, él era un monstruo, responsable de secuestrar y hacer cosas horribles a una mujer inocente llamada Denise Hoskins. Aún peor, el público y la policía ni siquiera le creyeron a Denise cuando les contó sobre las cosas inhumanas que Matthew le hizo. Pero a medida que salieron a la luz las pruebas, se reveló que Matthew no solo secuestró a Denise, sino que había cometido muchísimos otros crímenes horribles. Matthew Daniel Muller nació el 27 de marzo de 1977. Y si te estás imaginando una infancia difícil en un barrio peligroso que pudiera justificar las cosas enfermas que haría después, lamento decepcionarte, porque en realidad Matthew tuvo una vida bastante buena mientras crecía. Él creció en Fair Oaks, un suburbio acogedor a las afueras de Sacramento, California, donde su familia parecía tan estadounidense como se puede ser. Su mamá, Joyce, era maestra de inglés en una escuela secundaria. Su papá, Monty, era administrador escolar y entrenador de lucha libre, y tenía un hermano menor llamado Kent con quien jugar. Los Muller pasaban sus veranos haciendo actividades divertidas como hacer senderismo en la Sierra Nevada, bucear en busca de abulón en Bodega Bay y relajarse en una cabaña junto al lago en Michigan. Y si eso no era lo suficientemente tierno para ti, cada Navidad organizaban una fiesta en su calle sin salida donde Monty se disfrazaba de Santa Claus y repartía regalos a los niños del vecindario. Ahora, en cuanto a Matthew, él era un niño tranquilo y de carácter fuerte que no tenía ningún interés en convertirse en un deportista como su padre. Mientras que probablemente Monty quería que su hijo siguiera sus pasos en la lucha libre, Matthew optó por actividades más solitarias como correr, esquiar y pasear al perro de la familia. También tenía sobrepeso mientras crecía, lo que, combinado con ser un niño callado, lo convertía en un blanco bastante fácil para los abusadores. Afortunadamente, era lo suficientemente inteligente como para ignorarlos en su mayoría, y me refiero a que realmente era muy inteligente. En Bella Vista High School, Mateo tocaba la trompeta en la banda escolar, estaba en el club de computación, y llegó a hablar con fluidez español, ruso y alemán, y logró un promedio superior a 3.8 en el programa de alto rendimiento de la escuela, aunque una vez se describió a sí mismo como un estudiante clásico de preparatoria, inteligente pero flojo. De todos modos, Mateo se graduó de Bella Vista en 1995 y con una mente como la suya, uno esperaría que se fuera directo a alguna universidad de primer nivel. Pero en vez de eso, el 2 de octubre del 95 tomó un camino un poco diferente y se enlistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, queriendo ponerse en forma y ganar algo de dinero para la universidad. Durante los siguientes 4 años, Mateo tocó la trompeta en la banda del Cuerpo de Marines, viajó por el mundo a lugares como Japón y el Medio Oriente, e incluso ascendió hasta convertirse en sargento mientras ganaba varias medallas en el camino. Para un chico que creció siendo molestado por ser el nerd gordito de la banda, convertirse en un sargento de los Marines condecorado fue una remontada bastante impresionante. Y parecía que su vida solo mejoraría cuando, después del Cuerpo de Marines, finalmente ahorró suficiente dinero para ir a la universidad. Mateo asistió brevemente a un colegio comunitario antes de transferirse a Pomona College en Claremont, California, en 1999, y rápidamente se corrió la voz en el campus sobre lo fantástico que era como persona. Era conocido como un estudiante increíblemente motivado y muy disciplinado, como se veía en sus carreras de 5 millas que hacía todas las mañanas antes de que empezaran las clases. Fuera de sus estudios, se ofrecía como voluntario para ayudar a personas sin hogar a obtener servicios gubernamentales y organizaba excursiones de aventura al aire libre para sus compañeros. Y en el verano de 2001 también participó en un programa de estudios en el extranjero en Praga, donde conoció a una mujer de Kurzhustan que eventualmente se convertiría en su esposa. Muy tierno. 2 años después, Mateo se graduó de Pomona en 2003 con honores summa cum laude, con doble especialidad en economía y análisis de políticas públicas, lo cual es mucho más impresionante que mi título en mercadotecnia. Luego continuó menospreciando mi título al ingresar casualmente a la Facultad de Derecho de Harvard. Mateo hizo sus maletas y se mudó a Boston en el otoño de 2003 para asistir a una de las escuelas de derecho más prestigiosas del planeta, y al igual que en Pomona, superó todas las expectativas. Se ofreció como voluntario en
en la Oficina de Asistencia Legal de Harvard, representando a inquilinos de bajos ingresos e inmigrantes que habían sido víctimas de violencia doméstica. Y después de graduarse con su Juris Doctor en 2006, a Mateo le gustó tanto Harvard que simplemente se quedó ahí. Asumió un papel como becario clínico, profesor y asistente de investigación en el Programa Clínico de Inmigración y Refugiados de Harvard, trabajando directamente bajo la supervisión de una destacada experta en derecho de inmigración llamada Deborah Anker. Ambos coescribieron artículos e incluso escritos para la Corte Suprema juntos. Y cuando Deborah se fue de año sabático, ella confiaba tanto en Mateo que le dejó a cargo de todo el programa clínico por sí solo. Así que no solo le iba increíble académicamente, también era lo suficientemente inteligente como para enseñar en Harvard. Debía haberla cagado en algún punto de mi vida. A principios de 2009, después de decidir dejar Harvard, Mateo y su esposa empacaron y se mudaron a Silicon Valley, donde finalmente consiguió trabajo como asociado en una firma de inmigración de San Francisco llamada Kiroski, Purbs y Boge a principios de 2012. También fundó una organización sin fines de lucro llamada Immigrant Ability, que se dedicaba a brindar servicios legales pro bono a inmigrantes que sufrían de enfermedades mentales. Pero su mayor logro estaba a la vuelta de la esquina. En junio de 2012, Mateo asumió el caso pro bono de Blanca Medina, una madre inmigrante de El Salvador que enfrentaba una deportación inminente después de faltar a una audiencia en la corte en 2006. Cuando se agotaron todas las opciones legales estándar para ayudarla, Mateo hizo una jugada que nadie vio venir. Lanzó una petición en línea en change.org llamada El Deseo de Alejandra, una petición con el objetivo de dar a conocer la situación de Blanca y presionar a los funcionarios federales de inmigración para detener su deportación. Y funcionó de maravilla. La petición se volvió completamente viral, reuniendo aproximadamente 118,000 firmas y generando suficiente presión pública para que los funcionarios federales de ICE se vieran prácticamente obligados a reabrir el caso de Blanca y detener su deportación. Gracias a su jugada de último segundo, Matthew fue nominado y destacado por el Revista de la Asociación Estadounidense de Abogados como uno de los abogados más tecnológicos del país. Y en este punto, parecía que la vida de Matthew simplemente no podía mejorar más. Era un abogado ampliamente reconocido, educado en Harvard, con un éxito legal viral en su haber y una reputación impecable. Todo era perfecto, pero detrás de escena, Matthew estaba luchando en silencio contra demonios que lo habían estado atormentando durante más de una década. Desde su época en los Marines, algo dentro de él empezaba a romperse lentamente. Después de recibir una serie de vacunas contra el anthrax antes de un despliegue en Medio Oriente, Matthew luchó por levantarse de la cama durante semanas y comenzó a experimentar pensamientos oscuros e intrusivos en los que se decía a sí mismo: no eres lo suficientemente bueno, eres la peor persona del mundo. Pero él simplemente atribuyó estos síntomas a la enfermedad de la Guerra del Golfo, aunque nunca vio un solo día de combate. Estas luchas mentales lo siguieron directamente hasta Pomona, donde cayó en un ciclo extraño. Cada verano y otoño era una máquina imparable, pero cuando llegaba el invierno y la primavera, su estado de ánimo se desplomaba y apenas podía arrastrarse para cumplir con tareas básicas. Este patrón solo empeoró cuando se mudó a Boston, donde los inviernos brutales amplificaron sus pensamientos negativos a nuevos extremos. Empezó a creer que el mundo era terrible y que no estaba haciendo lo suficiente para ayudar, y por primera vez en su vida comenzó a contemplar el suicidio. Matthew finalmente vio a un psiquiatra en Harvard que lo diagnosticó oficialmente con depresión mayor y signos de manía. Le recetaron medicamentos, pero dejó de tomarlos porque odiaba los efectos secundarios y la idea de que alguien se enterara de que estaba teniendo problemas. Así que mantuvo su condición oculta de sus colegas, sus padres e incluso su esposa porque sentía que era una debilidad. Esta decisión resultó ser terrible porque sus pensamientos oscuros solo se volvieron más oscuros y mucho más extraños. Se convenció de que el gobierno de Estados Unidos estaba interviniendo su teléfono y hackeando su computadora, lo que lo llevó a inspeccionar frenéticamente los conductos de las paredes en su oficina en busca de micrófonos ocultos. Sí, muy extraño. Luego, en el verano de 2008, Mateo fue diagnosticado oficialmente con trastorno bipolar, un diagnóstico que finalmente se derrumbó y se lo reveló a sus padres. Pero su condición solo continuó empeorando a pesar de buscar ayuda. En el otoño de 2009 sufrió una crisis enorme en la que estaba completamente convencido de que el gobierno chino y la policía de Palo Alto se estaban aliando para librar una guerra psicológica contra él. Por esto, un día le dejó a su esposa una nota en una memoria USB que decía:
voy a vivir completamente desconectado, sin teléfono, correo electrónico, tarjetas de crédito, etc. Y huyó a Hurricane, Utah, donde montó un campamento de supervivencia completo equipado con cables trampa y detectores de movimiento, y alucinaba que los nopales tenían rostros humanos retorciéndose de dolor. Después de unos días soportando este infierno de cactus, Mateo llamó a su esposa para que fuera por él, y lo que siguió fue una depresión paralizante de 9 meses, saliendo de la cama solo alrededor de 1 hora al día. Y a partir de ahí, su vida se fue completamente en picada hacia el olvido. Su esposa solicitó el divorcio en diciembre de 2012, alegando que Mateo se había vuelto increíblemente inestable, revisando constantemente su casa en busca de dispositivos de grabación y hackeando su computadora. Su mamá tuvo que empezar a pagar sus cuentas solo para mantenerlo a flote. Se mudó a la isla Mare en Vallejo, California, en 2014 con una nueva novia, pero ella al final lo dejó después de preocuparse por su hábito de dar largas caminatas nocturnas por el vecindario vestido completamente de negro. Su mamá dijo que después de la ruptura algo se apagó en él y, lamentablemente, se entregó por completo a su enfermedad mental. Y fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente oscuras. Matthew desarrolló un delirio severo de que un grupo secreto de las personas más ricas del mundo en realidad eran una versión científica de demonios responsables de todo el mal en el mundo, y él creía que era el único que tenía que detenerlos. Así que en marzo de 2015, mientras estaba acampando en la cabaña de vacaciones de su familia en South Lake Tahoe, Matthew dejó de dormir por completo, empezó a ver obsesivamente las películas de Batman en bucle y comenzó a tramar un plan, uno que cambiaría la vida de una mujer inocente para siempre. Su plan era salir y secuestrar a los demonios ricos en cuya existencia él mismo se había convencido, retenerlos para pedir rescate y dar todo ese dinero del rescate a los pobres. Su primer objetivo fue una ex prometida de uno de sus vecinos de Mare Island llamada Andrea Roberts. Matthew la había estado vigilando en secreto a ella y a la casa de su ex durante meses. Incluso irrumpió en la casa varias veces antes para reunir información sobre cuándo sería más fácil secuestrarla. Y después de toda su investigación, pensó que tenía el plan perfecto para ejecutar la primera fase de su misión delirante, pero de inmediato empezó a desmoronarse. Lo que Matthew no se dio cuenta fue que la información que reunió durante esos allanamientos era basura. Las tarjetas de compromiso y las pertenencias que vio le hicieron creer que Andrea todavía vivía en esa casa y que seguía comprometida con su ex, Aaron Quinn, pero ella se había mudado hacía mucho tiempo. En realidad, Aaron ahora vivía con su nueva novia, una fisioterapeuta de 29 años llamada Denise Hoskins. Y aunque Matthew no se puso al día con estos detalles cruciales, aún así iba a llevar a cabo su plan esa noche, alrededor de las 3 a.m. En la mañana del 23 de marzo de 2015, Matthew, usando un traje de neopreno completo para evitar dejar ADN, perforó un panel de la ventana para eludir la cerradura de la casa de Aaron y se metió sigilosamente. Subió hasta la recámara principal donde Aaron y Denise dormían profundamente y los despertó de golpe con una luz estroboscópica cegadora y rayos láser rojos bailando por las paredes. Armado con una pistola eléctrica paralizante y lo que parecía ser un arma de fuego, que en realidad era solo una pistola de agua pintada de negro, les ordenó a la pareja que se acostaran boca abajo en la cama. Y de manera inquietante, se dirigió a Aaron por su nombre de pila y les dijo: «Esto es un robo, no estamos aquí para hacerles daño». A partir de ahí, Matthew hizo que Denise atara las muñecas y los tobillos de Aaron con cinchos de plástico, y luego obligó a los dos a saltar hasta el closet de la recámara principal. Dentro del closet, le puso a Aaron unos goggles de natación oscurecidos sobre los ojos y unos audífonos sobre las orejas que reproducían un mensaje robótico pregrabado, música calmante y susurros de varias personas. El mensaje afirmaba que Matthew era parte de un grupo profesional que estaba ahí para cobrar deudas, y si no cooperaban, Denise sería castigada con descargas eléctricas y cortes en la cara. Incluso les revisó los signos vitales con un baumanómetro. Les preguntó sobre su historial médico para asegurarse de que no tuvieran alergias a medicamentos y los obligó a tomar un sedante que consistía en diazepam y Nikil, advirtiéndole a Aaron que si se negaba, las drogas serían administradas a la fuerza por el torrente sanguíneo. Después de darles el sedante, Mateo llevó a Denise a una habitación separada y finalmente se dio cuenta de la situación en la que estaba. Regresó al closet y le preguntó a Aaron si su novia actual se parecía a Andrea Roberts, a lo que Aaron confirmó que sí, ambas tenían el cabello largo y rubio. Al darse cuenta de su error, Mateo le dijo a Aaron: «Esto era para Andrea, obtuvimos la información equivocada». Pero como su mente enferma y delirante no podía soportar irse de esta misión con las manos vacías, decidió secuestrar a Denise de todos modos.
A partir de ahí, Mateo interrogó a Aaron para obtener todas sus contraseñas de cuentas financieras, su correo electrónico y el acceso a su router Wi-Fi y le robó su laptop. Luego llevó a Aaron al piso de abajo y lo sentó en el sofá, marcando un perímetro en el suelo con cinta adhesiva roja que Aaron tenía prohibido cruzar. También pegó una cámara de vigilancia con sensor de movimiento al techo, advirtiéndole a Aaron que su familia sería lastimada si llamaba a la policía. Mateo dejó unas tijeras en la encimera para que Aaron pudiera liberarse eventualmente y luego subió de nuevo para llevarse a una inconsciente Denise. La obligó a meterse en la cajuela del Toyota Camry de Aaron. Se fue manejando. Más tarde la transfirió a la cajuela de un Ford Mustang blanco robado y luego la llevó 200 millas al norte hasta la cabaña de vacaciones de su madre en South Lake Tahoe. De vuelta en Mare Island, Aaron se despertó aturdido alrededor de las 11:30 am y se dio cuenta de que Denise, su laptop y su auto ya no estaban. Revisó su correo electrónico y encontró mensajes de rescate exigiendo un total de $8,500 en 2 pagos separados, con instrucciones extrañas de decirle al banco que el dinero era para un bote de esquí si alguien preguntaba. Aaron llamó de inmediato a su hermano, que era agente del FBI, quien le dijo que contactara a la policía lo antes posible, así que a la 1:53 p.m. Aaron reportó oficialmente la invasión de su casa y el secuestro al departamento de policía de Vallejo. Ahora uno pensaría que esta sería la parte donde la policía llega, toma la declaración de Aaron y lanza una enorme búsqueda para encontrar a Denise, pero eso no podría estar más lejos de lo que realmente sucedió. Cuando la policía llegó a la casa de la Isla Mayor y vio todas las pruebas extrañas, la cinta roja, las bridas, los goggles con cinta adhesiva, la cámara en el techo, inmediatamente pensaron que la historia de Aaron era demasiado loca para ser verdad. Así que lo llevaron a la estación, lo trataron como sospechoso de asesinato y lo sometieron a un interrogatorio de 18 horas dirigido por el detective Matt Mustard. Repetidamente le dijeron a Aaron que su historia era una mentira mientras confiscaban su teléfono y lo ponían en modo avión, lo que resultó ser un error enorme porque a las 8:31 p.m. y a las 8:33 p.m. Matthew usó un teléfono de prepago para llamar 2 veces al de Aaron. Debido a que su teléfono estaba en modo avión, ambas llamadas se perdieron, y los datos de las torres celulares revelaron después que esas llamadas se originaron a menos de 200 metros de la cabaña en South Lake Tahoe, donde Denise estaba retenida. De vuelta en la cabaña, Matthew tenía a Denise asegurada a una cama tamaño queen con bridas y un candado de bicicleta, y las ventanas estaban bloqueadas con cartón para impedir que entrara la luz. La obligaba a usar unos goggles de natación oscurecidos cada vez que entraba a la habitación, y durante el tiempo que estuvo cautiva la agredió 2 veces, grabando todo con una cámara. Lo más absurdo es que, entre todo este horror, Matthew trataba a Denise como si la estuviera hospedando en un bed and breakfast. Le dio pizza, le ofreció vino y agua, la dejó bañarse e incluso le puso una película para que la viera. Y a la mañana siguiente, el 24 de marzo, cuando la noticia de la aparición de Denise empezó a explotar en los medios, Matthew le pidió que grabara un archivo de audio como prueba de vida. En él, Denise dijo: "Mi nombre es Denise Hoskins y estoy secuestrada. Por lo demás, estoy bien". Para probar que la grabación era reciente, también mencionó el avión alemán que se había estrellado en los Alpes franceses esa mañana y verificó su identidad diciendo que su primer concierto fue de Blink 182. Matthew luego usó un servidor anónimo en Singapur para enviar esa grabación desde la cuenta hackeada de Aaron a un reportero del San Francisco Chronicle llamado Henry Lee. Para la noche del 24 de marzo, Matthew había tomado una decisión sorprendente. Pensó que Denise ya no valía nada más para él económicamente. Y curiosamente, su actitud tranquila durante toda esta pesadilla en realidad lo había impresionado. Así que decidió terminar el secuestro y dejarla ir. La drogó una vez más, la subió a su auto y se preparó para el viaje de 400 millas hacia el sur para dejarla en Huntington Beach. Y cuando la liberó, viva y respirando, uno pensaría que este sería el final de la pesadilla de Denise, pero en realidad solo era el comienzo. Alrededor de las 10 am, en la mañana del 25 de marzo, Matthew dejó a Denise cerca de la casa de su mamá. Antes de irse, le dio algunas instrucciones finales, que usara lentes de sol para ocultar la cinta sobre sus ojos, y la amenazó diciendo que su familia sería lastimada si le decía a la policía que él era militar o que la había agredido. Aterrada por la vida de su familia, Denise caminó hasta el edificio de departamentos de su papá, le pidió prestado un teléfono a un jardinero cercano y le dejó un mensaje de voz a su papá diciendo que estaba a salvo.
Su papá inmediatamente llamó a las autoridades y el departamento de policía de Huntington Beach llegó poco después para reunirse con Denise. Al principio, la conversación entre Denise y los oficiales transcurrió bien. Ella describió toda su terrible experiencia con detalle, desde los trajes de neopreno hasta los láseres, las gafas de natación, ser transportada en una cajuela y estar encerrada en un cuarto atrincherado con un candado de bicicleta. Sin embargo, una vez más, aterrorizada por las amenazas de Matthew, ella les dijo a los oficiales que no había sido agredida, pero a medida que la conversación avanzaba, los oficiales empezaron a hacer preguntas muy extrañas, como ¿alguna vez le pediste que te dejara ir? Y en un momento, Denise incluso notó que uno de ellos la estaba grabando en secreto a un costado. Se volvió obvio que pensaban que ella estaba mintiendo, y allá en Vallejo todos los demás pensaban lo mismo. Debido a toda la evidencia extraña que dejaron en la casa de Aaron, el detective Mustard, el jefe de policía de Vallejo y el agente del FBI David Sesma decidieron unánimemente en solo 30 minutos que todo el secuestro era un fraude orquestado. La razón era que Denise llevaba una bolsa de viaje, usaba lentes de sol y reapareció cerca de la casa de sus padres, así que a sus ojos no había manera de que ella actuara como una víctima de secuestro. Así que, en lugar de darle el beneficio de la duda a sus aterrorizadas víctimas de secuestro, la policía de Vallejo les ofreció a Aaron y Denise acuerdos de cooperación, o sea, inmunidad de enjuiciamiento si admitían que el secuestro era inventado. Incluso intentaron ponerlos uno contra el otro diciendo que quien aceptara el trato primero sería quien lo obtendría. Por supuesto, tanto Aaron como Denise se negaron. Pero luego las cosas empeoraron esa noche cuando a las 9:27 p.m. el teniente de policía de Vallejo, Kenny Park, realizó una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional, declarando públicamente que el secuestro era un engaño. Park afirmó que no había pruebas que respaldaran las afirmaciones de un secuestro, y lo calificó como un montaje para hacer que la policía persiguiera pistas falsas. Reprendió a la pareja, diciendo que desperdiciaron recursos valiosos, infundieron miedo en la comunidad y que le debían una enorme disculpa a la comunidad. Básicamente, esta conferencia de prensa le dijo al mundo entero que Denise y Aaron eran unos mentirosos. Todo esto sacudió profundamente a Aaron y Denise. Pero a la mañana siguiente, el abogado de Denise sabía que tenían que responder con fuerza. Primero, organizaron un examen por agresión sexual donde Denise finalmente le reveló a Mustard y Sesma que había sido agredida 2 veces por Matthew y explicó por qué inicialmente le había mentido a la policía de Huntington Beach. Luego, el abogado de Aaron y Denise realizó sus propias conferencias de prensa agresivas, criticando duramente a la policía, confirmando que Aaron había entregado voluntariamente su ADN contraseñas y soportado un interrogatorio de 18 horas. El abogado de Denise incluso declaró audazmente que Denise era, cito, absolutamente, inequívocamente, 100%, sin duda alguna, una víctima, y que esto no era un engaño. Pero luego sucedió algo aún más increíble. El propio Matthew, frustrado porque la policía no le creía a sus víctimas, envió otro correo electrónico al reportero del San Francisco Chronicle, Henry Lee, diciendo directamente: "La señorita Hoskins sin duda fue secuestrada. No lo inventamos". También afirmó ser parte de un grupo de criminales caballerosos al estilo de La Gran Estafa, que criticaron la respuesta de la policía como una farsa. Tan solo 2 días después envió un tercer correo electrónico, un manifiesto de 9.500 palabras donde expresó un profundo remordimiento por el secuestro e incluyó fotos de la habitación en Tahoe donde mantuvo a Denise, las bridas y la laptop que le robó a Aaron. Y a pesar de todos estos detalles, de que se entregó evidencia innegable directamente a la policía, aún así se negaron a creerle a Aaron y Denise. Y debido a que la policía impulsó con tanta fuerza su narrativa de engaño, el público y los medios también se volvieron ferozmente en contra de la pareja inocente. El caso fue comparado sin parar con la película Perdida, que había salido el año anterior y tenía una trama similar a la de Denise, y el acoso en línea y las amenazas de muerte que recibieron Aaron y Denise fueron implacables. Además de eso, ambos casi pierden sus trabajos en el hospital donde trabajaban como fisioterapeutas. Denise estaba tan traumatizada que dormía con un martillo junto a su cama y caminaba con un cuchillo en la mano, revisando constantemente detrás de las puertas y en las esquinas por si había intrusos. Mientras tanto, la policía de Vallejo y el FBI se negaron a retractarse de las acusaciones de engaño o a pedir disculpas, y durante meses, Aaron y Denise fueron retratados como la pareja más odiada de Estados Unidos. Pero todo eso cambiaría a principios de junio de 2015 gracias a un error estúpido que Matthew terminaría cometiendo. Avancemos a las primeras horas de la mañana del 5 de junio de 2015, cuando Matthew intentó otro allanamiento de morada, esta vez en la casa de Chung y Lin Yen en Dublín, California.
Matthew irrumpió, despertó a la pareja apuntándoles una linterna en la cara y les ordenó que se acostaran boca abajo para ser atados con bridas de plástico. Pero a diferencia de Aaron y Denise, Chung no iba a rendirse sin pelear. Él respondió de inmediato, lo que provocó una pelea violenta que terminó cuando Matthew lo golpeó en la cabeza con una linterna de metal, causándole una herida grave. Mientras tanto, Lynn logró encerrarse en un baño y marcar al 911, lo que provocó que Matthew, en pánico, huyera de la casa, pero no antes de cometer un error catastrófico. Dejó caer un teléfono celular sobre un gabinete en el pasillo del segundo piso. Cuando llegó la policía de Dublín, recuperaron el Samsung Galaxy Note 4 de Matthew y obtuvieron una orden de registro para la información del suscriptor. Y Verizon rastreó el teléfono hasta una dirección en Mississippi Bar Drive en Orangevale, California, la casa de la mamá de Matthew. Una rápida revisión en la base de datos mostró que Matthew Muller estaba asociado con esa misma dirección y la fotografía de su licencia de conducir coincidía perfectamente con la descripción física del atacante de Dublín. Los detectives entonces contactaron a la mamá de Matthew en la casa de Orangevale y ella confirmó que el teléfono pertenecía a su hijo. Incluso mencionó que él le había dicho que lo perdió más temprano ese día. Pero lo más importante es que, de manera casual, ella soltó la bomba de que Matthew vivía principalmente en la cabaña de vacaciones de la familia en la avenida Genoa en South Lake Tahoe, la misma cabaña donde mantuvo a Denise como rehén. 2 días después, el 7 de junio, los detectives del alguacil del condado de Alameda contactaron a la oficina del alguacil del condado de El Dorado sobre la dirección en Tahoe. Y cuando los agentes revisaron el lugar, descubrieron un Ford Mustang blanco 2011 robado estacionado cerca de la propiedad. El mismo Mustang que había sido reportado como robado en Vallejo a principios de ese año y que Matthew usó para secuestrar a Denise. Y para rematar, cuando los detectives inspeccionaron el auto, encontraron la licencia de conducir de Matthew escondida debajo del asiento delantero. Con ese último vínculo innegable, la policía obtuvo de inmediato una orden de arresto para Matthew, junto con órdenes de cateo tanto para la cabaña como para el Mustang, a las 7:15 am. El 8 de junio, los detectives del sheriff del condado de Alameda, incluida la detective de la policía de Dublín, Mitzi Karasu, ejecutaron la orden de cateo en la cabaña de Tahoe. Encontraron a Matthew paseando casualmente por el pasillo y de inmediato lo arrestaron. Y mientras ejecutaba la búsqueda, Mitzi descubrió una verdadera montaña de pruebas que vinculaban directamente la invasión de la casa en Dublín con el secuestro tipo perdida que todos habían llamado un engaño. Dentro de la cabaña, incautaron una laptop con un número de serie que coincidía exactamente con la que fue robada de la casa de Aaron. En la cajuela del Mustang robado, Mitzi encontró un cinturón negro de estilo militar que contenía los goggles de natación oscurecidos que Matthew usó en sus víctimas. Y pegado a la cinta adhesiva de esos goggles había un solo cabello largo y rubio que coincidía con el de Denise. También recuperaron la pistola de agua pintada con aerosol e incluso revisaron el historial de navegación GPS del Mustang, que reveló el destino reciente de la calle Utica, Huntington Beach, California, que era exactamente el lugar donde Denise había sido liberada. Así de simple, la teoría del engaño del departamento de policía de Vallejo quedó completamente descartada, y Aaron y Denise finalmente fueron reivindicados. Pero la horrible historia de Matthew estaba lejos de terminar, porque después de investigaciones más profundas sobre su historial, se revelaron algunas verdades impactantes. En septiembre de 2016, Matthew se declaró oficialmente culpable de un cargo federal por secuestro, y al año siguiente, un juez federal lo sentenció a 40 años en una prisión federal. Y como los cargos no incluían las agresiones que cometió contra Denise, los fiscales estatales lo persiguieron por separado en marzo de 2022 y le impusieron una sentencia estatal adicional de 31 años, pero la parte más impactante de todo esto es que el caso de Denise Hoskins ni siquiera era la punta del iceberg para Matthew. Cuando el FBI despresentó su declaración jurada contra Matthew en julio de 2015, pidieron al público que aportara información sobre cualquier otro delito relacionado con él. Y gracias a los avances en las pruebas de ADN y a las propias confesiones de Matthew desde la prisión, los investigadores descubrieron una cadena de crímenes horribles que él había cometido durante décadas y de los que había salido impune. En agosto de 1993, cuando tenía solo 16 años, Matthew amenazó a una pareja de adolescentes con una pistola mientras acampaban en el lago Folsom, ató al novio y agredió a la novia. En septiembre de 2009 entró a la fuerza en un departamento en Mountain View, vestido con un traje de licra negro y pasamontañas. Ató a una mujer, la obligó a beber NyQuil e intentó agredirla. Solo unas semanas después de eso, hizo casi exactamente lo mismo con una estudiante de Stanford de 32 años en Palo Alto.
Y solo 2 semanas después de que secuestró a Denise, Matthew irrumpió en una casa cerca de San Ramón y mantuvo a 2 hombres y una mujer como rehenes por decenas de miles de dólares en rescate. Por todos estos crímenes, Matthew fue finalmente sentenciado a múltiples cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, así que nunca volverá a ver el mundo exterior. Qué bueno, por fin nos libramos de él. Y en cuanto a Aaron y Denise, ahora están en una situación mucho mejor. La pareja llegó a un acuerdo de 2.5 millones de dólares en una demanda por difamación contra la ciudad de Vallejo. Y en junio de 2021, la policía de Vallejo finalmente emitió una disculpa pública formal. Se casaron en 2018 y ahora tienen 2 hijas, Olivia y Noemí. Y desde entonces han coescrito unas memorias tituladas Victim F, de víctimas de un crimen a sospechosos y luego a sobrevivientes. Y han estado trabajando con las fuerzas del orden para capacitar a los oficiales en entrevistas basadas en la ciencia, para evitar que otra víctima pase por el mismo infierno que ellos vivieron. Para ver otro video sobre una persona enferma, haz clic aquí para escuchar la historia de Leo Radvinsky, el multimillonario inquietante detrás de OnlyFans.